Bendiciones a todos nuestros hermanos y amigos que nos escuchan en su programa Reflexiones Bíblicas. Hoy queremos compartir el tema Pon tu mano en el arado y no mires atrás. Debemos de entender que cada uno de nosotros no solamente somos creyentes, sino que somos discípulos de Jesús. Eso significa que un día vamos a trabajar, a tomar la decisión y decir, yo entrego mi vida completamente a Dios y voy a trabajar en el reino de Dios y de Él vendrá mi recompensa. Cada uno de nosotros somos instrumentos valiosos en las manos de Dios. Él quiere usar nuestras vidas. Dice su palabra que la mies es mucha y los obreros son pocos. Por lo tanto, debemos de entender que somos llamados a ser discípulos de Jesucristo y trabajar en su obra, a tener amor y misericordia por la necesidad de nuestro prójimo y entender que solamente la gloria de Dios se va a manifestar si nosotros le buscamos, oramos y trabajamos en su obra. Señor Jesucristo, hoy venimos delante de ti y ponemos nuestro corazón en tus manos. Prepáranos y ayúdanos a entender tu palabra para que seamos hacedores y no solamente oidores. Te glorificamos y te exaltamos y te adoramos y te damos toda la gloria y la honra y te agradecemos porque nos permites estudiar tu palabra. Amén. Poner tu mano en el arado significa que nosotros nos vamos a negar a nosotros mismos. Significa que vamos a tener amor y misericordia para ayudar al prójimo en su necesidad. Tener la mano en el arado significa cargar la cruz todos los días, entregar nuestras vidas al servicio de Dios, deleitarnos y ser instrumentos en las manos de Dios, deleitarnos en trabajar en su obra, mirar solo hacia el frente. Nuestra mirada debe estar fija solo hacia Jesucristo. Solo hacia Él podemos ver, como dice en Hebreos capítulo 12, versículo 2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Solamente en Él, no mirar atrás. Tomar la mano en el arado significa también tener fe, visualizar lo que hay por delante y que la recompensa viene solamente de Dios y que nuestro trabajo va a ser recompensado por Dios, pero que también vamos a dejar un legado en las siguientes generaciones para que la obra en el trabajo del reino de Dios continúe creciendo. Poner la mano en el arado también significa que nosotros debemos de tener puesta nuestra mirada solamente en Jesucristo y también entender que debemos de estar constantemente en oración, en ayuno y pidiéndole a Dios que nos guíe a través de su Espíritu Santo. Entender que Él se va a manifestar con su poder y que va a hacer milagros, que va a restaurar, que va a salvar, que va a libertar, porque Él es el que está haciendo el trabajo en su obra por medio de nosotros. Él es el que se va a mover, Él es el que tiene el poder para hacer todo esto, pero nosotros vamos a ser el canal que Dios va a utilizar para que Él pueda manifestar su gloria y su poder a todas aquellas personas necesitadas de Él. Debemos de ser líderes, entender que nosotros debemos de orar y clamarle a Dios y pedirle que restaure hogares, que restaure a nuestra familia, que restaure a nuestros hermanos en la fe, que restaure a aquellas personas que quizás están clamando y orando por un milagro, que sea Dios el que haga su obra maravillosa a través de nosotros. También nosotros entender que vamos a motivar a nuestros hermanos en la fe para que ellos puedan visualizarse y entender el propósito de Dios en sus vidas. Cada uno de nosotros somos importantes, cada uno de nosotros tenemos habilidades diferentes que Dios quiere utilizar para su obra, pero nosotros debemos de dejarnos guiar por el Espíritu de Dios, entregar nuestros dones, nuestros talentos, nuestras habilidades, nuestra vida, nuestra comodidad en las manos de Dios para decidir que queremos poner la mano en el arado y no volver atrás. El arado es un instrumento para hacer surcos en la tierra, para preparar la tierra para la siembra. Y ese trabajo puede ser un trabajo cansado, un trabajo en el cual se puede aguantar quizás sol, lluvia, un trabajo en el cual el sembrador tiene que hacer para que la semilla quede sembrada y pueda dar el fruto correcto. Debemos de entender que este trabajo puede ser desgastable, pero también satisfactorio porque cuando el sembrador va arando la tierra, él va pensando e imaginando cómo va a ser su cosecha, cuánto va él a cosechar, cuánto fruto va él a obtener del trabajo que está haciendo.
porque todo el trabajo que nosotros hagamos en el reino de Dios va a ser recompensado por Él y traerá a nosotros satisfacción, traerá a nosotros bendición y nos vamos a sentir agradecidos con Dios y bienaventurados porque somos instrumentos valiosos en sus manos y que Él ha puesto en nosotros su mirada, su amor y su misericordia. Y sobre todo tener amor y misericordia por la necesidad de nuestro prójimo. En Nehemías capítulo 2 podemos ver que Nehemías se había preparado anteriormente en el capítulo 1 cuando él supo la necesidad que estaba pasando su prójimo, cuando él supo que las murallas de Jerusalén estaban destruidas, él tuvo misericordia y compasión y él sintió tristeza y dolor en su corazón y él empezó a orar y a ayunar y a buscar el favor y la gracia de Dios y en su oración decía, perdona nuestros pecados porque te hemos fallado, nos hemos alejado de ti, de tu presencia y de tu amor, pero sé que hay una promesa que tú le diste a tu siervo Moisés, que si nosotros nos volvemos a ti, si nosotros reconocemos nuestros pecados, si guardamos tus mandamientos y si los ponemos en práctica, entonces tú nos harás volver y nos llevarás al lugar que tienes preparado para nosotros. Nehemías le pedía a Dios, pon tu gracia y tu favor sobre mi vida para cuando yo me presente delante del rey. Y Nehemías puso su confianza en Dios. Y Dios pudo contestar a esta oración. Que Nehemías estuvo aproximadamente 4 meses orando y ayudando y pidiéndole a Dios. Y llegó el momento en que él se tuvo que presentar un día más delante del rey. Y el rey dice que lo vio triste. Y el rey le dice, Nehemías, ¿qué es lo que te pasa? No estás enfermo porque tu semblante es de tristeza. Hay un dolor en tu corazón. Y Nehemías, cuando escuchó estas palabras del rey, sintió temor, pero él le confesó lo que tenía en su corazón y le dijo, ¿cómo no voy a estar triste si la ciudad donde están los sepulcros de mis padres se encuentra destruida? Si hay necesidad en mis prójimos, ¿cómo no voy a estar triste? Y entonces el rey le dice a Nehemías, ¿cuál es tu petición? Y Nehemías le responde al rey, permíteme ir a edificar las murallas de Jerusalén. Y el rey le dice, ¿cuánto tiempo te vas a hacer y en cuánto tiempo estarás nuevamente aquí conmigo? Porque recordemos que Nehemías era el copero del rey. Él se encontraba viviendo cómodamente junto al rey. Él era importante para el rey, tenía un puesto importante. Significaba que Nehemías no necesitaba ir a levantar esas murallas para él mismo, pero Nehemías tuvo compasión y misericordia por su prójimo y por la obra de Dios. Él dijo, dentro de las murallas va a estar el templo de Dios. Es necesario que hayan murallas en la ciudad para que la ciudad esté protegida, para que mi prójimo prospere y crezca, para que esté el templo de Dios y ellos puedan consagrar sus vidas a Dios. Este era el sentimiento de Nehemías. Podemos ver que Nehemías renunció a su comodidad, renunció en cierta forma a su puesto porque él tuvo amor y misericordia por la necesidad de su prójimo. Y Dios lo ayudó. Dios puso gracias sobre él porque el rey le permite ir y no solamente con eso, sino que Nehemías todavía le dice al rey, concédeme cartas para que yo pueda dárselas a los gobernadores y pasar por sus territorios sin ningún problema hasta llegar a Jerusalén. Permíteme una carta para que yo se la lleve al guarda del bosque para que me dé madera. Y el rey se lo concedió y no solamente esto, sino que el rey le dice, llévate a gente de a caballo y a los capitanes del ejército que te acompañen y te cuiden. Y así es como Nehemías parte a Jerusalén. Al llegar a Jerusalén, 3 días estaba ahí cuando él dice que en una noche se levantó porque Dios puso un sentido en su corazón. Pero él no se lo dijo a nadie y él se levantó y fue a inspeccionar cómo estaban las murallas destruidas. Fue a inspeccionar cómo estaba el lugar porque Dios había puesto algo en su corazón y él no se lo había dicho a ningún hombre. Pero llegó el momento en que Nehemías llama a los sacerdotes, llama a todos los judíos y llama a todos los que se encontraban en ese lugar y les dice a ellos, miren, ustedes saben cuál es el problema, ustedes miran qué es la situación en la que estamos viviendo, en qué mal nos encontramos y es necesario que nos levantemos y edifiquemos las murallas de Jerusalén. Este es el problema, que no hay protección para la ciudad y debemos de proteger la ciudad para que también nuestra gente sea prosperada, para que también esté el templo de Dios adentro
y ustedes sean prosperados y busquen su rostro y busquen su presencia. Esto era lo que Nehemías le estaba diciendo a ellos. Para que nadie más se burle de nosotros, debemos de levantar las murallas de Jerusalén. Pero Nehemías también les da el testimonio de lo que Dios había hecho en él, el sentimiento que él tuvo, la compasión y la misericordia que él tuvo por cada uno de ellos, por la ciudad. Y también dijo, yo oré, ayuné y supliqué y le pedí su gracia y su favor a Dios en mi vida y me la concedió y el rey me dio todo esto. Y hoy debemos de levantarnos y edificar las murallas porque Dios está con nosotros. Y todos dijeron, levantémonos y edifiquemos porque Dios está con nosotros. ¿Hubo oposición? Claro que sí hubo oposición. Se burlaron de ellos y dijeron, ¿qué van a levantar ustedes? Y lo peor es que los que se burlaron de ellos no eran paganos, sino que eran personas que conocían el poder del Dios de Israel. Eran gobernadores que conocían quién era el Dios Todopoderoso. Pero Nehemías los enfrenta con valentía y con seguridad y con confianza en Dios, con la sabiduría y el conocimiento que Dios había puesto en su corazón. Y por eso es que Nehemías les dice, ustedes no tienen parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Esto fue la respuesta de Nehemías. Él se mantuvo firme, creyendo en que Dios estaba con ellos y que Dios los iba a ayudar a levantar los muros de Jerusalén. El día de hoy debemos de entender nosotros que somos no solamente creyentes, sino discípulos de Jesús y que Él está con nosotros y debemos de contar las maravillas que Él ha hecho en nuestras vidas para fortalecer la fe de nuestros hermanos, para que ellos puedan entender que cada uno de nosotros tenemos diferentes habilidades, diferentes talentos, dispuestos a ponerlos en las manos de Dios. Todos somos valiosos, no hay nadie pequeño ni nadie grande. Todos somos valiosos, somos un cuerpo en Cristo. Es como nuestro cuerpo físico. Nuestros dedos tienen una función, nuestros oídos tienen otra, nuestros ojos tienen otra función, pero todo nuestro cuerpo es importante. Cada uno de nosotros somos instrumentos valiosos para Dios y Él quiere glorificarse y exaltar su nombre por medio de nosotros. Hay mucha necesidad en el mundo. Hay muchas personas que aún no conocen a Cristo, que aún no han llegado a los pies de Cristo porque no hay quien les hable. La palabra de Dios nos dice que la mies es mucha y que los obreros son pocos. Así que yo hoy te invito a que aceptes el reto y que te levantes para edificar las murallas, para proteger a tu familia, para proteger a nuestros hermanos en la fe, para levantar esas murallas y proteger a aquellas personas que aún no conocen a Cristo y puedan llegar a sus pies y puedan ser bendecidos como nosotros somos bendecidos el día de hoy. Debemos de entender que este trabajo de arar la tierra es un trabajo pesado, un trabajo en el cual el sembrador está bajo el sol o bajo la lluvia, pero tiene su mirada puesta hacia el frente, tiene su visión puesta hacia el frente y sabe que va a cosechar un día con abundancia y que ese fruto lo va a disfrutar él. Y entender que el trabajo que nosotros hagamos en el reino de Dios nunca es en vano, pero debemos de permanecer con una actitud firme, con una actitud esforzada y valiente, sabiendo que Dios está con nosotros. Y no mirar atrás es renunciar a nuestro propio yo por el amor y la misericordia a nuestro prójimo, a la necesidad de nuestro prójimo, pero también por amor a la obra de Dios. Y entender que Dios quiere trabajar en medio de nosotros. Entender también que así como Nehemías que oraba, también se levantó a trabajar. Porque él no solamente oró y oró y oró, sino que también dijo, voy a hablar cuando Dios le permitió hablar y pidió y se fue hasta Jerusalén a trabajar y hacer la muralla de Jerusalén. El día de hoy yo te invito a que cada uno de nosotros nos animemos y que activemos nuestros talentos para el servicio de Dios. En Lucas capítulo 9, versículo 62 dice, y Jesús le dijo, que ninguno que pone su mano en el arado y mira atrás es apto para el reino de Dios. El reino de Dios es para valientes, es para decididos, es para aquellos que ponen su confianza en el Dios Todopoderoso. Entender que somos llamados a ser instrumentos de bendición, a ser llamados a que busquemos el trabajo y la obra en el reino de Dios, pero debemos de entender que solo la recompensa viene de Dios y que debemos de deleitarnos porque somos privilegiados, somos bienaventurados, porque Dios nos usa, porque somos esos instrumentos valiosos en sus manos.
y que va a haber bendición, va a haber restauración, va a haber salvación, porque Dios se va a glorificar, porque es la obra de Dios, no es nuestra obra, es la obra del Señor y por eso es que Él se va a manifestar y Él traerá bendición en nuestras vidas y Él nos recompensará. Así que el día de hoy, hermano, tú eres valioso en las manos de Dios. Hoy puedes pensar y decir, ¿cuáles son mis habilidades? ¿Cuáles son mis talentos? Y Dios los va a multiplicar si los pongo en sus manos y si empiezo a trabajar y ver la necesidad y empiezo a tener amor y misericordia por la necesidad de mi prójimo. Voy a orar, pero también voy a decir manos a la obra. Voy a trabajar porque Dios se va a glorificar.